En este video continuaremos con el diseño de preguntas en un banco previamente creado. Recordar que para ir al banco de preguntas de nuestro curso o nuestra categoría vamos a dar clic en Administración, en la pestaña de Administración, vamos a Banco de Preguntas y estarán los bancos que tenemos previamente guardados. Por ahora continuaremos guardando el banco de preguntas del curso. Vamos a agregar una nueva pregunta y vamos a agregar el tipo de pregunta emparejamiento. El emparejamiento dice que la respuesta a cada una de las subpreguntas debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Vamos a ponerle agregar el nombre de la pregunta, que es solo para el control y que solo puede ver el profesor. Voy a mantener el nombre unidad 1. El nombre de la pregunta será tipos de redes 1. Y la descripción, la que sí va a poder ver el alumno, será simplemente seleccione la respuesta correcta. Y vamos a tener las siguientes opciones. La más importante es la de la sección de respuestas. Va a estar la pregunta 1 y su respuesta, la pregunta 2 y su respuesta, y hasta la pregunta 3. En caso de ser necesario, es posible agregar más preguntas y respuestas de acuerdo a las necesidades del profesor. Entonces, vamos a la pregunta 1. En la pregunta 1, en el enunciado, voy a poner simplemente red de área local. La respuesta sería LAN, LAN. En la pregunta 2 voy a poner red de área ancha y la respuesta sería WAN, WAN. En la pregunta 3 voy a poner red de área metropolitana y la respuesta sería MAN, MAN. Por el momento va a ser la configuración que dejemos en la pregunta. Le vamos a poner guardar los cambios. Seleccionaremos la vista previa de la pregunta, unidad 1, tipos de redes, y esta es la forma en la que la verían los alumnos. Las instrucciones serían simplemente selecciona la respuesta correcta. Primera pregunta sería red de área metropolitana. El alumno tiene una de estas opciones para elegir. Vamos a ponerle MAN. Red de área local sería LAN. Vamos a ponerle WAN a propósito erróneo para ver cómo nos califica. Y red de área ancha le vamos a poner LAN. Si yo le pongo enviar y terminar, me va a decir que MAN es correcto y que WAN y LAN son incorrectas. Y además nos dirá las respuestas correctas de todos los casos. Vamos a presionar cerrar vista previa. Y una vez más en el banco de preguntas vamos a crear una nueva pregunta. El turno ahora es para respuesta corta. El tipo de pregunta respuesta corta es el primer tipo de pregunta que observamos que va a permitir la entrada del teclado de los alumnos, es decir, el alumno va a teclear la respuesta, ahora no tiene que seleccionar con el mouse. Y es ideal para respuestas cortas o respuestas de una palabra. Daremos clic en agregar, colocaremos el nombre de la pregunta, le voy a poner redes man 1 y el enunciado para el alumno será el siguiente. Las siglas utilizadas normalmente para referirnos a las redes de área
metropolitana son, y tenemos la opción de colocar n respuestas. Al igual que en las otras preguntas, si ocupamos más respuestas podemos agregar más espacios en blanco, y en las respuestas podemos colocar diferentes respuestas que le pueden dar diferentes puntuaciones al alumno. Por ejemplo, la respuesta correcta le daría una calificación del 100%. Si él pone una respuesta incorrecta, no le daría calificación. O si él le pone una calificación que esté parcialmente correcta, podremos darle una calificación que no está completa, pero que le dé cierto porcentaje de esa pregunta. Por ejemplo, si él le pone redes de área metropolitana con sus siglas en español, le podemos dar algún porcentaje a esa pregunta. Entonces guardamos los cambios, y ya que guardamos los cambios podemos visualizar la pregunta. Entonces quedaría de esta manera. El espacio está en blanco. Ahora el alumno tiene que escribir la respuesta correcta. Y dice la pregunta: las siglas utilizadas normalmente para referirnos a las redes de área metropolitana son. Si el alumno pone algo que sea incorrecto, le damos enviar y dice la respuesta correcta era MAN. Entonces eso está incorrecto. Comenzamos de nuevo. Vamos a poner una que esté parcialmente correcta. Le ponemos enviar y dice la respuesta correcta es MAN, pero le dio el 25% de calificación a esa pregunta. Finalmente vamos a ponerle la respuesta correcta, que era MAN. Entonces enviamos y terminamos, y la respuesta correcta es MAN. Como se observa, no tiene caso en este tipo de preguntas ponerle posibles respuestas y que no le ofrezcan algún porcentaje al alumno. Cuando el alumno coloca una respuesta que no es una de las que está aquí, simplemente le dice incorrecta. Así que si vamos a colocar respuestas en este tipo de preguntas, vamos a colocar respuestas que le ofrezcan al menos un porcentaje al alumno, porque si no, ya estaba por default descartada. Regresamos al banco de preguntas y ahora agregaremos una pregunta del tipo numérica. El nombre de la pregunta mantendrá unidad 1 y la llamaremos multiplicación 1. El enunciado de la pregunta, el que es para el alumno, tendrá lo siguiente: escriba el resultado numérico de la siguiente operación, y vamos a colocar una viñeta y ahí colocaremos la operación. Para la operación podemos utilizar la edición de matemáticas. La edición de matemáticas se encuentra aquí. Le damos clic y vamos a calcular una raíz cuadrada. Vamos a poner una raíz cuarta de, por ejemplo, de 16. Vamos a guardar la ecuación. Bueno, vamos a editar un poco más la ecuación para ponerle un igual. Le colocamos el igual. Tenemos una previsualización que nos entrega Moodle. Salvamos la ecuación y procedemos a colocar las respuestas. En este primer caso vamos a colocar la respuesta que esperamos en esa expresión. Esperamos un 2 y con un 0% de tolerancia en el error. ¿Qué significa eso? Que si el alumno pone 1.99 o 2.1, etcétera, la respuesta va a ser incorrecta. Tiene que colocar exactamente el 2 y vamos a verificar ese comportamiento. Vamos a ponerle en guardar los cambios
Y aquí se encuentra la pregunta. Vamos a visualizar. Aquí está la pregunta. Y dice, escribe el resultado numérico de la siguiente operación. Si el alumno escribe 1.99 y le agregamos más 9999 y dice enviar y terminar, la respuesta será incorrecta. La respuesta que esperaba es un 2. Vamos a comenzar de nuevo. Si el alumno escribe un 2.00001, vamos a ponerle enviar y terminar. Y la respuesta está incorrecta porque esperaba un 2. Entonces, ¿qué esperamos? A que el alumno escriba exactamente un 2. Le ponemos enviar y terminar y la respuesta es correcta. Ahora, si queremos editar la pregunta para que la respuesta pueda tener un margen de error, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a editar la pregunta y en la respuesta le vamos a dar, por ejemplo, un margen de 10% al error, de más 10% o menos 10%. Eso significa que la respuesta puede estar entre 1.8 y 2.2. Entonces al error lo vamos a indicar como un 0.2. Eso significa que le puede restar 0.2 al 2 o le puede sumar 0.2 al 2. Entonces vamos a probar, guardamos los cambios, le decimos que queremos previsualizar esa pregunta y ahora la respuesta podría ser 1.8. Enviar y terminar y la respuesta es correcta, aunque el feedback sea de 2. Comenzamos de nuevo y el máximo dijimos que era 2.2. Entonces vamos a enviar y terminar y la respuesta es correcta. Si yo no llego al 1.8, entonces voy a tener un error, ¿sí? Porque ya no está dentro de los márgenes permitidos. Igual si yo me paso del 2.2, ya no estoy dentro de los márgenes permitidos, aunque la respuesta correcta haya sido 2. También es importante notar la siguiente característica. La respuesta puede ser escrita utilizando notación científica. Por ejemplo, yo puedo decirle que la respuesta es 2.0 con un exponente 0, un exponente base 10, 0. Yo envío y me dice que la respuesta es correcta. La la base 10 puede ser utilizada como mayúscula o como minúscula y no habrá ningún problema. Puedo decirle también entonces que la respuesta es 0.2 y con un exponente base 10 de 1. Entonces enviamos y la respuesta también será correcta. Finalmente vamos a utilizar una característica de las preguntas numéricas que también es importante y es el caso de las unidades. Editamos nuestra pregunta y ahora le vamos a decir a la pregunta que se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Es decir, si estamos hablando de centímetros, de kilómetros, de volts, de amperes, de las unidades que sean requeridas. Por ejemplo, vamos a utilizar que sí se debe indicar la unidad y que aparte va a ser penalizado si no se pone en la unidad correcta. Entonces en la penalización le podemos quitar lo que sea considerado, le voy a poner el 50%. Entonces de esta respuesta, si no le pone las unidades al alumno, le vamos a quitar el 50%. Y luego dice, las unidades se introducen en el elemento de texto introducido. Podemos ponerle como opción múltiple o como un menú emergente. Le vamos a poner que sea en el texto introducido y que van a estar a la derecha. Y aquí dice los ejemplos, ¿no? Como centímetros o kilómetros. Van a ser a la derecha. Y en la sección de unidades vamos a establecer nuestras unidades. Por ejemplo, vamos a establecer, y si intentáramos guardar los cambios, me diría
que yo ya puse que el alumno obligatoriamente tiene que introducir unidades, entonces yo tengo que indicarlas. Vamos a suponer que las unidades que va a introducir el alumno son gramos. Vamos a poner gramos, esa es la base. Y si yo quiero que el alumno también tenga la opción de utilizar miligramos, por ejemplo, entonces el multiplicador sería de la siguiente manera. Y si yo quiero que el usuario tenga la oportunidad de ponerlo en microgramos, entonces el multiplicador sería de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a probar. Entonces la base son gramos. Si el usuario o el alumno, perdón, lo mete en miligramos, se multiplica por 1000 la respuesta. Si lo mete en microgramos, el usuario lo multiplica por 1.000.000 para tener la respuesta correcta. Entonces vamos a guardar los cambios y vamos a hacer una prueba del funcionamiento. Entonces comentamos que si yo coloco el 2 y le pongo enviar, me da el 50% porque no le puse la unidad correcta. La respuesta correcta eran 2 gramos. Entonces yo puedo poner la respuesta correcta de la siguiente manera. Puede haber un espacio o no puede haber un espacio entre la G de gramos y el 2 de la respuesta correcta. Le ponemos enviar y ahí está. Entonces dijimos que el usuario también podría meter miligramos. Entonces si va a meter miligramos significa que 2 gramos son 2000 miligramos y el usuario puede meter los 2000 miligramos. Le ponemos enviar y la respuesta también es correcta. Y finalmente puede meter microgramos con 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 con 2 millones de microgramos. Hacemos esos 2 gramos. Es importante finalmente decir que podemos hacer una combinación de la notación científica con la respuesta en las unidades. Por ejemplo, para 2 gramos tendríamos lo siguiente, que lo puedo ahora colocar con notación científica y con las unidades que nosotros ya configuramos. Por ejemplo, una respuesta podría ser 2 exponente a la 3 miligramos. 2 exponente a la 3 miligramos serían los 2 gramos de la respuesta. O bien podríamos poner 2 exponente a la 6 y ahora con los microgramos para que nos dé los 2 gramos de la respuesta. Es importante recalcar también que si nosotros configuramos un 10% en la tolerancia, por ejemplo, también esa tolerancia se va a ver reflejada cuando sea introducido con las unidades. A continuación agregaremos una nueva pregunta a nuestro banco, pero esta vez será del tipo ensayo. Esta es una pregunta que no se calificará automáticamente, es decir, la tiene que revisar el profesor y asignarle una calificación, ya que es un campo de texto abierto para que el alumno escriba algún párrafo o algunos párrafos como respuesta. Entonces agregamos la pregunta, ponemos un nombre a la pregunta, ensayo, voy a poner ensayo 1 y el enunciado será el siguiente: describa Moodle. Al igual que las otras preguntas, también cuenta con sus opciones de configuración, si el alumno puede adjuntar o no un archivo, cuántas líneas de inicio tiene el alumno para escribir, etcétera. Lo vamos a pasar de largo y vamos a ver el funcionamiento. Vamos aquí a la vista previa. El alumno tendría esto en su pantalla: describa Moodle. Entonces el alumno comienza a describir Moodle
escribe lo que necesita escribir, simplemente presiona enviar y guardar y no le entrega una calificación. Ya está finalizado, pero lo que se va a realizar aquí es que el profesor va a revisar personalmente la pregunta y asignará una calificación. El siguiente tipo de pregunta que agregaremos a nuestro banco será arrastrar y soltar. En este caso se trata de marcadores, es decir, yo tengo una imagen de fondo y el alumno tiene que señalar con marcadores los puntos que se le indiquen. Entonces damos clic en agregar, colocamos el nombre de la pregunta, vamos a mantenerlo como unidad 1, se va a llamar figura 1 y vamos a suponer que existen máximos y mínimos en la imagen y vamos a indicarle al alumno que los señale. Señalar los máximos y mínimos de la siguiente función. Entonces nos va a dar la opción de colocar la imagen de fondo. En este caso voy a arrastrarla, podemos navegar hasta ella o podemos arrastrarla hasta la pregunta. Yo lo voy a arrastrar. Está cargando. Y esa sería mi imagen de fondo. El alumno tiene que señalar, vamos a suponer que estos son los 4 puntos que tiene que señalar y los vamos a llamar máximos y mínimos. Y Moodle nos ayuda con una cuadrícula para colocar los marcadores. Entonces, ¿cuántos marcadores vamos a ocupar? Vamos a ocupar 1, 2, 3, 4 marcadores. Al primer marcador lo voy a llamar mínimo 1. Puede tomar los que quiera el estudiante, es decir, cuando lo tome no se va a terminar, no es la única opción que va a quedar ahí. Vamos a poner un máximo 1. Vamos a ponerle un mínimo 2 y un máximo 2. Vamos a suponer que serán los puntos que yo quiero poner. Vamos entonces ahora a localizar la zona en la que lo tiene que colocar. Por ejemplo, para el primer marcador, la forma va a ser círculo, va a ser circular. Tenemos diferentes opciones. Vamos a agregar círculo y le vamos a decir que sería en la coordenada 68, 65, 68, 353. Sería 68,353. Luego vamos a poner un punto y coma y el radio del círculo. Por ejemplo, podemos poner un 15 de radio del círculo. Ahí está el marcador donde lo tiene que colocar el alumno. El siguiente punto que tiene que colocar el alumno sería este de aquí. La coordenada es 206,92. Sería 206,92. Y también le vamos a dar un radio de 15 al círculo. Entonces, algo que tengo que colocar aquí es que esto es para el mínimo 1 y esto es para el máximo 1. Ya llevamos los dos primeros puntos. Aquí es el máximo 1, el mínimo 1. El siguiente punto estará colocado en la coordenada 288, 242. Va a ser 288,242 con un radio de 15. Y aquí colocaremos el mínimo 2. Vamos a ver que estamos correctos. Y ahí está el mínimo 2. El radio del círculo define el margen de error que tiene el alumno para señalar los puntos. Entonces por eso no estamos poniendo exactamente la coordenada. Finalmente vamos a
ubicar este máximo sería 454,28. Colocamos 454,28 punto y coma con un radio de 15. Y ahí es donde va el último máximo, el máximo 2. Entonces, esos son los puntos que el alumno tiene que señalar. Vamos a guardar los cambios, y antes de guardar los cambios es importante notar aquí que dice que este marcador es infinito. ¿Qué significa eso? Que cuando el alumno lo obtenga, ¿sí? Vamos a guardar los cambios, que cuando el alumno lo obtenga no se van a terminar, y eso se observa a continuación. Vamos a la vista previa, ahí están los marcadores, y si yo agarro uno de los marcadores, vean que no se terminan. Por eso decía infinito. Si hubiéramos puesto un marcador, en el momento en el que yo agarro este marcador y lo pongo acá, ya no hay marcadores que se llamen mínimo 1. Entonces ahí depende del profesor y de la complejidad que quiera para esa pregunta. Vamos a señalarlos primero correctamente. Mínimo 1. Vamos a señalar como si fuera un máximo 1. Ese sería... Tiene un margen, le dejamos un buen margen para equivocarnos y no ser exactos en las coordenadas, y eso depende también de la complejidad que el profesor quiera para su pregunta. Entonces vamos a enviar y terminar, y dice que la respuesta es correcta. En este caso no hay una retroalimentación con las respuestas correctas, pero sí se puede configurar. Antes de eso vamos a comenzar de nuevo y vamos a ver que la respuesta puede ser parcialmente correcta. Por ejemplo, este es el mínimo 1, este es el máximo 1, este es el mínimo 2, y vamos a suponer que el máximo 2 me equivoqué y lo puse en otro lugar. Entonces esta respuesta va a ser parcialmente correcta. Tengo 3 respuestas de 4, el 75%. Si yo deseo que el alumno entonces tenga una retroalimentación con la respuesta correcta, yo puedo adjuntar aquí una imagen y que en esa imagen venga la respuesta correcta, para que cuando se revise el examen, se revisen las respuestas que fueron correctas e incorrectas, los alumnos pueden ver ahí cómo era la señalización correcta de la pregunta. También es importante ser claros en las instrucciones. En este caso podemos indicar que los señalen de forma ordenada y de izquierda a derecha para evitar confusión. Y también incluir aquí una descripción en general del margen que tienen de error o lo que se considere necesario para que no cometan errores. El siguiente tipo de pregunta que agregaremos es el de arrastrar y soltar, pero esta vez sobre texto. Es decir, vamos a tener conceptos y el alumno tiene que colocar esos conceptos donde correspondan en los espacios en el texto. Vamos a agregar, vamos a ponerle aquí el nombre 1 y le vamos a poner arrastrar sobre texto 1. Vamos a colocar el enunciado de la pregunta, y esta vez en el enunciado de la pregunta tenemos que indicar dónde van a ir esos conceptos. Por ejemplo, las redes, y aquí iría un concepto. Los conceptos van entre corchetes dobles y ordenados. Ese sería el primer concepto. Entonces, las redes, y dejamos ahí el espacio para que el alumno escriba, arrastre más bien el concepto hasta ese espacio, y dice: las redes fueron las primeras que se diseñaron. Punto. Posteriormente se diseñaron las redes, y dejamos ahí el espacio para otro concepto ordenado, el concepto 2. Y finalmente se diseñaron las redes. Entonces vamos a dejar entre
corchetes dobles, la respuesta 3. Ahí termina el enunciado. Entonces aquí en las opciones vamos a tener la primera opción. La primera opción debe de corresponder a la correcta de aquí. La primera opción es Juan. La segunda opción es es LAN. Y la tercera opción es MAN. Esas son las tres opciones. Si nosotros dejamos solo tres opciones, tal vez sea muy sencillo para que lo contesten los alumnos. Podríamos agregar otras opciones, ¿no? Otro tipo de opciones y n opciones en general para que el usuario tenga, el alumno en este caso tenga las opciones de elegir. Ya sabemos que las correctas son esas tres. Si yo le digo barajar, siempre me las va a mostrar de forma aleatoria. Si yo le digo ilimitado, va a suceder que cuando agarre one, sigue siendo una opción para las demás preguntas, que cuando agarre LAN, sigue siendo una opción para las demás preguntas. Si yo no le pongo ilimitado, solo puedo utilizar one una vez y eso también limita las opciones y hace más sencilla la forma de responder la pregunta. Eso ya depende de cada profesor. Por ejemplo, vamos a dejar ilimitado one y las demás con una sola opción. Entonces, ese es lo que tenemos. Vamos a guardar cambios. Vamos a la vista previa. Y aquí es el enunciado. Entonces dice, las redes. Entonces aquí tenemos que colocar una de las opciones. Por ejemplo, las redes one, como era ilimitado, sigue siendo one la opción para otro caso. Dice, las redes one fueron las primeras que se diseñaron. Posteriormente se diseñaron las redes y colocamos aquí otro caso. Como LAN no era ilimitado, ya no hay para más opciones. Esa es la diferencia que estábamos comentando anteriormente. Y finalmente se diseñaron las redes MAN. Entonces vamos a enviar y terminar. Y dice que la respuesta es correcta. Vamos a hacer otro intento. Y esta vez vamos a colocar cosas incorrectas. Dice las redes IP y vamos a colocar solo una correcta. Vamos a decir que posteriormente se diseñaron las redes LAN y finalmente se diseñaron las redes y aquí colocamos otra cosa. Entonces esta pregunta va a estar parcialmente correcta, es decir, el punto 33. El punto 33, es decir, de 3 incisos solo tuvimos uno correcto. La siguiente pregunta se trata de arrastrar imágenes sobre otra imagen, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a presionar agregar. Colocaremos el nombre de la pregunta. Voy a llamar algoritmo 1 y aquí voy a poner el enunciado del algoritmo que ya tenía previamente escrito. Entonces dice completar el siguiente diagrama de flujo. Dice la función recibe como argumentos dos números enteros, retorna el número mayor o un 0 si los números son iguales. ¿De qué se trata esto? Comentamos que era colocar figuras, arrastrar figuras hacia otra figura. Entonces yo voy a tener aquí un template que va a ser mi figura de fondo. Mi figura de fondo previamente diseñada se encuentra así. Esa es mi figura de fondo. Los alumnos deben arrastrar las imágenes previamente diseñadas, en este caso los bloques del diagrama de flujo, en el lugar correspondiente. Entonces aquí en elementos arrastrables hay que poner cada uno de los bloques. Y en la sección de elementos arrastrables colocaremos todas las imágenes que el alumno podrá arrastrar. Tenemos esta imagen. En la siguiente elemento tenemos la siguiente imagen del siguiente bloque. Siguiente imagen. Siguiente imagen.
Siguiente imagen. Siguiente imagen. Tengo más imágenes. Si tengo más imágenes, le digo que quiero espacio para más imágenes. Entonces ahí están las últimas 3. Tengo esta imagen de aquí. Tengo esta imagen. Tengo esta imagen. Y todavía me hacen falta más imágenes. Le digo que quiero espacio para más. Me da espacio para más. Ahí está. Agrego la imagen. Agrego la siguiente imagen. Agrego. Nos quedamos en la 3. Agrego la siguiente imagen. Le digo que quiero espacio para más. Y agregamos la imagen faltante. Vamos a revisar que ya estén todas. Esta de aquí es la respuesta. Entonces ya están todas las imágenes que quiero subir. Le voy a poner que quiero guardar los cambios y quiero seguir editando. Entonces iremos a la sección que se llama dejar caer las zonas. Entonces aquí tendríamos que poner las coordenadas, pero en lugar de ello vamos a elegir cuál imagen vamos a poner en qué zona. Entonces yo voy a elegir aquí la imagen, por ejemplo, esta que dice función de f13.png, y vamos a ver que esa imagen ya está aquí en la zona de desplazamiento. Entonces este recuadro ya lo puedo ir colocando aquí como opción para el alumno, si es que va dentro del algoritmo. Entonces así lo haremos para cada una de las imágenes. Vamos a hacer que sean todas visibles. Esta es la 12, la 14, y vamos a ver que están apareciendo las imágenes aquí. Entonces, para todas las imágenes, que algunas no se utilizan, son solo para hacer un poco más completa la pregunta, y vamos a colocar todas las imágenes. Vamos a agregar más espacio, porque se necesita en el espacio. Vamos a poner aquí la 7, la 8, aquí la 9. Vamos a agregar más espacio. Vamos a agregar más espacio. Vamos a agregar aquí la 10, la 11, la 12, y finalmente nos queda una imagen. Agregamos más espacio. Y esta sería la 13. Ya están todas las imágenes posibles para el alumno. Eso no significa que las tenga que usar todas en el algoritmo. Entonces la forma correcta sería la siguiente. El alumno tiene que poner ese bloque ahí. Tiene que poner este bloque aquí. Vamos a colocarlo aquí. Luego tiene que poner este bloque aquí. Después tiene que poner este bloque aquí. Luego tiene que poner r igual a 0 aquí. Aquí tiene que poner... Tiene que preguntar que si n es igual a m. Tiene que poner aquí un retorna r. Si no, entramos a este if de aquí. Aquí tenemos que colocar que r es igual a n. Un poquito para abajo para que sea la flecha.
R es igual a M por abajo para que se vea la flecha. Y así es como debería de contestar el algoritmo. Si yo lo configuro así, en este caso las coordenadas se pusieron de forma automática. Entonces al ponerse de forma automática las coordenadas, ya sabemos cuál es la respuesta correcta. En la retroalimentación, como se ha comentado anteriormente, ¿sí? A la hora de que el alumno tiene el examen resuelto y quiere saber en qué se equivocó, podemos agregar una de las preguntas. En este caso, perdón, la respuesta correcta. Entonces la respuesta correcta en este caso es esta. Yo simplemente la arrastro y cuando el alumno, si tiene permiso de Moodle, puede revisar el examen, entonces revisará que esta era la respuesta correcta. Entonces ahí está el esquema. Lo vamos a guardar los cambios y nos marca un error. Vamos a revisar cuál es el error y aquí dice que estas imágenes no tienen una coordenada asignada, es decir, no están sobre la imagen y estoy diciendo que sí las voy a utilizar. Entonces eso es un error. En realidad esas imágenes no las vamos a utilizar, las vamos a dejar como extras en la pregunta solo para hacerlas más completas. Entonces aquí no van coordenadas y tampoco van imágenes, que solo queden como extras para hacer un poquito más compleja esa pregunta. Entonces vamos a guardar los cambios. Y ya que guardamos los cambios podemos visualizar cómo el alumno tendrá la opción de contestar. Y como se observa, tiene el alumno entonces la opción en cada espacio para colocar la respuesta correspondiente. Por ejemplo, la respuesta sería esta, que iba a leer, que llamamos a la función, que mostramos R, luego el inicio de la función va a ser con este de aquí, luego vamos con este de aquí y luego vamos con esta pregunta en el if, finalmente con retorna R para la función, y si no se cumple este if vamos a preguntar que si n es mayor que m, que si R, si no, R es igual a m, y si se cumple, R es igual a n. Y estos son los tres extra que comentábamos. No tienen una posición asignada en la imagen, por lo tanto no deben de estar acá, ¿verdad? No tengo que cometer el error como alumno de contestar mal eso en el examen. Yo le pongo aquí enviar y terminar, y en este caso dice que la respuesta es correcta y me da la retroalimentación. Esa es la imagen que pusimos en la retroalimentación, esa es la imagen de la respuesta correcta. Podemos volver a comenzar de nuevo y cometer errores. Por ejemplo, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí y hasta ahí lo voy a dejar. Es más, vamos a poner una que sí esté bien, que diga por ejemplo aquí, esta sí está bien. Entonces vamos a hacer que sea parcialmente correcta, aunque sea un porcentaje muy pequeño. Vamos a poner aquí enviar y terminar y solo el 0.1, ¿verdad? De la pregunta. Y esa es la retroalimentación. Eso es lo que va a ver el alumno si tiene el permiso de Moodle configurado por el profesor.